Doctora Leticia Calderón Chelius, investigadora del prestigioso Instituto Mora y ella misma una muy reconocida experta en las relaciones México-Estados Unidos. Gracias como siempre, doctora, por tu apertura, por tu generosa participación siempre con nosotros. No, hombre, Ricardo, muchas gracias, muy amable y encantada de escuchar y platicar contigo. Leticia, ¿te sorprendió qué tanto te impactó o no el discurso pronunciado por el presidente López Obrador ante cancilleres de América Latina? ¿Crees que se puede hablar en las décadas recientes de un antes y un después en las relaciones de México hacia el exterior, un antes y un después, teniendo como epicentro este discurso? Este discurso y a este presidente, Ricardo, ¿no? Yo creo que sí Ah, estamos en un momento que realmente cambia el discurso, el tono, el tipo de palabras que se emiten, incluso la introducción de un nuevo léxico, que a mí me parece que, bueno, por un lado es así, digo, hasta poético, narrativo, pero que tiene un contenido muy fuerte que no hay que descartar. Y en ese sentido sí me parece que es muy interesante porque habíamos visto, y lo sabemos bien, un López Obrador más doméstico, que no está en lo exterior. Lo suyo no es digamos, las relaciones internacionales ni estar en ese escenario. Se lo había relegado mucho más al canciller. Y ahora, bueno, pues en su papel de presidente, obviamente, y de anfitrión, hace un discurso que desde mi punto de vista es un discurso valiente, con mucho en su estilo, esta parte de, bueno, toda una cuestión histórica, narrativa interesante, a propósito de Simón Bolívar, pero después, pues aprovecha para echar dos o tres elementos que marcan, y yo creo que aquí está el después de que tú preguntas, sobre qué vendrá o hacia dónde podríamos estar pensando que se puede estar posicionando México, no solo en el liderazgo obvio latinoamericano que tiene, y ahora con este presidente también en otro tono, sino también qué podría estar empujando México hacia la siguiente etapa. Ojo con esto, López Obrador, pero sí. también un canciller que es al que le tocaría, ¿eh? Ahora, ¿tú crees que López Obrador en sí mismo está buscando un liderazgo en América Latina? Mira, no creo que en sí mismo sea su objetivo este liderazgo, pero sí aprovechar el momento histórico, no solo del país, sino incluso la relación con Estados Unidos, muy complicada con Trump, aparentemente con otro tono con Biden, pero el mismo Biden buscando legitimarse frente a sus opositores, que es duro esto, y bueno, donde México juega un papel fundamental. Entonces, si no es un liderazgo personal, no me parece, porque ni siquiera es el estilo de López Obrador. Sí es que cosas que ha pensado de toda la vida, digo, así lo veo yo, las está diciendo en voz alta y aprovechando también, ahí sí, su fuerza, su presencia para, por ejemplo, frente al tema de Cuba, claramente manda un mensaje muy fuerte y es apoyo, presencia de México e incluso, bueno, directamente diciendo habría que subirle el tono a la relación en el sentido de que Estados Unidos, pues por favor, entienda y cambie su política hacia ese país. Entonces, tomando una posición muy fuerte. ¿Crees que esta diferencia, podríamos decir que es radical, en la propuesta del estilo de relaciones con Cuba y la crítica muy directa a Estados Unidos, eh, puedan complicar la relación del Palacio Nacional con la Casa Blanca? Mira, yo no creo que lo vaya a complicar en lo inmediato, porque de por sí Cuba es un tema problema, ¿no? Siempre en términos del discurso. Divide, tiene opositores a favor, o sea, en toda América Latina, no solo en México. Pero Sí. yo sí creo que en este momento tal vez pueda ser y constituirse incluso como una opción que permita que, bueno, pues de repente algún grupo en Washington que está empujando por esta opción más suave, más light, no necesariamente la dura contra Cuba, en Estados Unidos me refiero, encuentre una alianza que permita decir, bueno, en términos de relaciones internacionales, se podría, te digo, no sé, no creo ni siquiera que resolver la situación, obviamente, con ese país, pero sí tal vez temas como remesas, que el que vino a quitarlo fue Trump, remesas para Cuba. Entonces, son temas que la propia administración Biden es probable que buscaría recomponerlas, y si tiene alianzas en otras partes, bueno, pues puede ser un elemento que no le complique menos, digamos. No tanto que le ayude como que le complique menos. Ahora, López Obrador plantea un nuevo estilo de relación,
no solamente en el caso Cuba, sino de relación de Estados Unidos con el resto de los países latinoamericanos. Dijo de forma muy cruda, hay 200 años de deseos injerencistas, por plantearlo sintéticamente, de parte de los Estados Unidos, que están acostumbrados a quitar y a poner gobiernos, etcétera. Esto, dijo, tiene que cambiar. Aquí hay también un replanteamiento histórico, no sé hasta qué grado lo ves. No, pues totalmente, porque realmente lo sabemos. Digamos, cualquiera que conoce la relación México-Estados Unidos, la historia de nuestro país, sabe lo que ha constituido no solo para nosotros, sino por América Latina, pues siempre esta presencia. El caso más fuerte, digamos, que ahorita va a tener consecuencias inmediatas es Honduras. Digamos, no se nos puede olvidar que en unos meses hay elecciones en ese país donde hubo una intervención directa de Estados Unidos hace un par de años con las consecuencias que incluso nosotros hemos vivido. Entonces, a lo que voy es que esto no es oculto, pero no se estila que un presidente venga y lo diga, digamos, abiertamente, y menos en un tono, si tú quieres, suave, decía yo, muy narrativo, muy jugando con la historia, pero es la realidad, uno. Pero la otra es que implica también como un reconocimiento de algunos datos que están ahí y dice López Obrador, a ver, ojo, China se está posicionando como el país hegemónico en el sentido de la presencia comercial, económica a nivel mundial. Y en unos años esto va a tener más fuerza. Y Estados Unidos va para abajo en ese sentido, en ese equilibrio. A Estados Unidos le conviene y a nosotros dejar la lógica de él o integrarnos o oponernos permanentemente y al contrario, generar una alianza distinta. No se nos puede olvidar también la altísima presencia de personas de origen latinoamericano en Estados Unidos que también son una energía que cambia a ese país, ¿no? 30 y tantos millones. ¿Sí? Así es. Entonces, en ese sentido, bueno, de repente lo que puedes tener es un nuevo acuerdo, que es lo que dice López Obrador, y en ese sentido es más hablándolo como digamos, un político de mucho alcance, pero no necesariamente porque eso va a hacerse o esté diciendo que van a avanzar ya con una propuesta. Sí anuncia un cambio que tendría que tener la organización, en este caso la OEA, ¿no? Como diciendo, ya la OEA no tiene la legitimidad que sirve para que en este caso los países latinoamericanos pues nos conformemos como bloque. Tocas uno de los temas que mediáticamente más llamó la atención de este discurso. A ver, que desaparezca la OEA, que ha tenido una actitud lacayuna. Pues lacayuna, pues solamente que sea con Estados Unidos, no vemos ninguna otra posibilidad. Y hacer una entidad latinoamericana, regional, pues, al estilo de la Unión Europea. ¿Tú ves esto viable? Esto se ha venido discutiendo hace mucho tiempo. Bueno, realmente para quienes hemos seguido esta historia y además también por el tiempo que ya llevamos en esto, sabemos bien que cuando se discutió el Tratado de Libre Comercio, Ricardo, una de las cuestiones era poner en la mesa el tema de la Unión Europea, ¿no? que estaba también transitando y consolidándose como un ejemplo que podríamos seguir y no el tipo de tratado comercial que nosotros al final sí seguimos. Entonces, no es una novedad en ese sentido. Te diría que incluso algunos de los principales detractores hoy de López Obrador, pues acuñaron esa posibilidad. Tiene implicaciones muy fuertes, pero porque, bueno, por muchas cosas, aunque ha habido este tipo de ejercicios, por ejemplo, en Sudamérica, esta cuestión de generar todo un mercado común, un tránsito fronterizo más viable, una serie de cosas que permitan constituirse como economías más interconectadas, pero también como sociedades entrelazadas. Esto no existe en esta parte del continente. Nosotros, al contrario, le cerramos la frontera a América Central de una manera feroz. Entonces, se está diciendo, yo creo que más en un sentido de propuesta, de ideal, de faro posible, por la parte narrativa. Por la parte política es contundente. La OEA no representa más ya los intereses que pueden aglutinar y efectivamente creo que sobre todo lo que ocurrió con Bolivia. Me parece que ahí sí el golpe para Almagro, sobre todo, fue muy duro, porque finalmente, pues sí, hubo después una elección muy contundente y al final, pues ese personaje tampoco ha sido amable. Recordemos que también dijo cosas bastante rudas Hablas de al Luis escenario Almagro. mexicano, ¿no?
Luis Almagro, el secretario Exactamente, general. el secretario de la OEA. Y en ese sentido, bueno, pues sí, la OEA siempre ha funcionado como una instancia más plegada a los intereses de Washington que realmente América Latina. Tiene una funcionalidad, la ha tenido, pero por eso mismo dice, bueno, vayamos pensando en otro instrumento. No se dijo vamos a cancelarnos, vamos a quitarlos. Incluso me llamó la atención que él dijo, López Obrador, no se trata de bravuconadas. O sea, anunciando y diciendo, a ver, no va a haber, no se trata de ir contra Sansón a las patadas porque sabemos con quién estamos hablando, ¿no? Lo dijo textualmente. Y yo creo que en eso sí nos dio una lección ya López Obrador. Tal vez muchos pensaron en su momento que López Obrador ya en el poder frente a Trump iba a ser eso dinamita pura, ¿no? Y en realidad tuvo una actitud que fue toreando y finalmente, bueno, se fue ese presidente, llega otro de otro estilo y pues los torea de otra manera, pero realmente no ha sido una relación fácil, ¿no? ¿Tú crees que pudiera haber un choque de trenes entre López Obrador y Biden, sobre todo a partir de este discurso? Mira, yo creo que lo que sí puede haber es sobre todo, no tanto de los personajes, ¿sí? Yo sí creo que en otro nivel tiene que haber ya una serie de, digamos, reacciones. Me imagino sobre todo la recomposición de lo que finalmente es, qué horrible es, ¿eh? Porque los políticos viven en función de lo que va a seguir, pero la reelección posible, pero ahí más viene la figura de Kamala Harris. Entonces, ¿cómo lo perciban ellos? ¿Qué les es útil de un discurso como este? ¿Qué pueden aprovechar? Y ese pragmatismo estadounidense hay que tomarlo en cuenta. Si de repente lo ven con una utilidad, por ejemplo, comercial, por ejemplo, efectivamente como control migratorio, Ricardo, bueno, a lo mejor no tanto que abracen una propuesta de este tipo, pero que sí le bajen el tono a este apoyo que ha tenido, por ejemplo, la OEA, en una postura que ya está confrontada. Nada más te lo digo, hoy por hoy convocó más Marcelo Ebrard de países latinoamericanos que lo que puede convocar la OEA. Entonces ya eso es una señal de alarma fuertísima para esa institución. Algo más que puntualizar, nos queda un minutito, doctora, algo que no te haya preguntado y que creas que es importante. Solamente decir que sí creo que vale la pena leer este texto, este discurso, sin filias ni fobias, como dirían, pero sí de una manera, digamos, histórica. Tienes toda la razón cuando decías, sí hay un antes y un después, porque sí hay un posicionamiento muy claro y habla de México, y ahí sí, pues somos México, ¿no? Doctora Leticia Calderón Chelius, gracias como siempre. Ha sido muy aleccionador escucharte. Gracias, Ricardo, y un saludo y buenas noches a todos. Gracias, igualmente para ti, buenas noches. Gracias.